Theodore Robert Bundy nació el 24 de noviembre de 1946 en la ciudad de Burlington, en el estado de Vermont, Estados Unidos. Sus primeros años de vida parecieron ser una mentira. Fue acogido por sus abuelos, creyendo que estos eran sus padres y que su madre era su hermana. En su época universitaria fue un estudiante de psicología muy aplicado, pero fue en el campus donde conoció a la persona que empezaría a desestabilizarlo para toda la vida. Bundy se enamoró de Stephanie Brooks, cuya ruptura nunca llegó a superar, y de hecho nunca lo hizo, sino que su amor se convirtió en obsesión. Tras un tiempo lejos de los libros, regresó a la Universidad de Washington para matricularse en Derecho, al tiempo que inició una relación con Mark Anders. No fue hasta el 4 de enero de 1974 cuando cometió su primer delito. Bundy se colocó en la habitación del estudiante Johnny Lenz, de 18 años, para golpearle fuertemente con una palanca metálica. Después la violó con una de las patas de su cama. La joven sobrevivió, pero el ataque le dejó con una lesión cerebral permanente. Casi un mes más tarde, Bundy repitió su modus operandi con una estudiante de psicología del mismo campus, Linda Ann, solo que aquella vez se llevó el cuerpo y lo custodió durante un año entero, hasta que la policía halló sus restos en una zona montañosa. Aquellos fueron sus primeros ataques y asaltos nocturnos, ya que con la llegada de la época estival, Bundy se atrevió a salir de las sombras y a atreverse a atacar a plena luz del día. Este estilo entonces adquirido consistía en una simple estrategia. Acudía a campus universitarios o supermercados, escogía a su víctima y le pedía ayuda para meter las cosas en su maletero, bajo la falsa excusa de tener un brazo escalollado. Entonces golpeaba con una barra a la joven y la metía en su Volkswagen, para trasladarlas a un lugar apartado en las que les realizaba todo tipo de vejaciones. En algunos casos, tras asesinarlas, practicaba la necrofilia con los cuerpos. Siguiendo este mismo patrón, el asesino dejó víctimas a su paso por los estados de Utah, Oregon, Florida y Colorado. Entre sus objetivos se encontraba jóvenes de menos de 30 años e incluso niñas menores de edad, y se calcula que los crímenes se cometieron entre 1974 y 1978. Sin embargo, fueron muchas las mujeres que desaparecieron misteriosamente a lo largo de esas fechas sin que se haya sabido hasta ahora su desenlace, así como otros cuerpos que no fueron identificados. Una de las clases del éxito en sus tácticas, además de su ensayo previo y el victimismo, se debía a sus grandes dotes de seductor y a un atractivo físico que le hizo ganar todo un séquito de fans que lo aclamaban. A las puertas de los juzgados de distintos estados en los que el joven estaba siendo acusado de asesinato, violación, rapto o todas ellas, se agolpaban grupos de chicas que gritaban su nombre y se declaraban fanáticas del mismo. Serial killers como Charles Manson o Jeffrey Dahmer. En muchas de las vistas orales y comparecencias ante el juez, Bundy estaba acompañado de su esposa y de muchas de sus seguidoras. Según declaró el criminalista Raúl Torreo, algunas de estas fanáticas incluso lo visitaban en prisión para tener un vis a vis. Bundy también jugaba mucho con su aspecto físico, no solo para captar víctimas, sino también para poder huir de la policía. El joven asesino cambiaba de aspecto siempre que podía para eludir las sirenas policiales, pero el detonante de sus detenciones y lo que provocó que el criminal apareciera en las fichas policiales de las comisarías de al menos 4 estados fue su actitud temeraria ante el volante. Fue detenido en varias ocasiones por mala conducción. Sin embargo, de todas las veces que fue arrestado y puesto a disposición judicial, Bundy logró escaparse en 2 ocasiones de prisión. Así fue hasta después de su segunda fuga, en enero de 1978, cuando cometió su último crimen. En esa ocasión, Bundy no seleccionó una víctima concreta, sino que se pasó por las habitaciones de la fraternidad Chi Omega de la Universidad de Florida y golpeó a toda estudiante que se encontró con un leño de madera. Tras los salvajes golpes, Bundy vejó, mordió y mutiló algunos de los cuerpos. Su último ataque fue contra una joven de 12 años, con quien volvió a repetir las mismas acciones. Además de verse capaz de poder huir de las autoridades, Bundy también creyó en sus habilidades como abogado, e incluso se defendió a sí mismo durante uno de sus procesos judiciales, que duró 5 años por los numerosos retrasos en la ejecución y sus múltiples apelaciones.
manteniendo su inocencia en todo momento, pero fue una mordedura en uno de los glúteos de sus últimas víctimas lo que lo sentenció a muerte. Fue el 17 de enero de 1989, cuando pusieron fecha a su ejecución para una semana después. Sin embargo, Bundy quiso aplazar su final lo máximo posible, por lo que decidió ir aportando datos sobre sus crímenes o el paradero de los cuerpos que no habían logrado encontrar. Al no recibir el perdón que esperaba, decidió cambiar la estrategia y concedió toda una ronda de entrevistas con la prensa, aunque no llegó a admitir toda su culpa. Finalmente, fue ejecutado en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989 y declarado muerto a las 7:16 horas a los 42 años de edad, en el condado Bradford, Florida. El último periodista en conversar con él fue James Dobson. Durante esta entrevista, Bundy declaró que la culpa de la crueldad de sus asesinatos y su carácter sádico en el terreno sexual estuvo marcada por la pornografía violenta. Según aparece recogido en el libro Porn Generation de Ben Shapiro 2005, lo describía así: una vez que te vuelves adicto a ella, comienzas a buscar todo tipo de material con cosas más potentes, más explícitas, más gráficas, hasta llegar a un punto en el que la pornografía va tan lejos que comienzas a preguntarte cómo sería hacerlo en realidad. Los informes psiquiátricos realizados por varios expertos determinaban que Ted Bundy era un psicópata, un narcisista y sociópata, con total falta de empatía o remordimiento por los crímenes cometidos. A pesar de que él únicamente confesó los asesinatos de 34 mujeres, su abogado, John Henry Browne, publicó en el 2012 unas cintas en las que el criminal revelaba nuevas víctimas, tal y como recoge la agencia UPI, y que pidió destapar solo después de su muerte. 12, 13, certainly, that I encountered outside the home again, in the local grocery store, the local drugstore, the softcore pornography, what people call softcore. And it happened in stages, gradually. It doesn't necessarily, not to me at least, happen overnight. Once you become addicted to it, and I look at this as a kind of addiction, like other kinds of addiction, I would keep looking for more potent, more explicit, more graphic kinds of material. Like an addiction, you keep craving something which is harder, something which gives you a greater sense of excitement. Again, I'm talking from personal experience, hard, real personal experience. The most damaging kinds of pornography are those that involve violence and sexual violence. Some people would say that, well, I've seen that stuff and it doesn't do anything to me. I wasn't a pervert in the sense that, people look at somebody and say, I know there's something wrong with him, and just tell. I mean, I was essentially a normal person. I had good friends. I led a normal life, except for this one small but very potent and very destructive segment of it that I kept very secret and very close to myself and didn't let anybody know about it. I'm no social scientist, and I haven't done a survey. I mean, I don't pretend that I know what John Q. Citizen thinks about this. But I've lived in prison for a long time now. And I've met a lot of men who were motivated to commit violence just like me. And without exception, every one of them was deeply involved in pornography, without question, without exception, deeply influenced and consumed by an addiction to pornography. There's no question about it. The FBI's own study on serial homicide shows that the most common interest among serial killers is pornography. And pornography can reach out and snatch a kid out of any house today. He snatched me out of my home. It snatched me out of my home 20, 30 years ago. And as diligent as my parents were, and they were diligent in protecting their children, and as good a Christian home as we had, and we had a wonderful Christian home, there is no protection against the kinds of influences that are loose in the society that tolerates. There are kids sitting out there switching the TV
dial around and come upon these movies late at night, or I don't know when they're on, but they're on and any kid can watch them. It's scary when I think what would have happened to me if I had seen. That was scary enough. I mean, that I just ran into stuff outside the home, but to know that children are watching that kind of thing today, or can pick up their phone and dial away for it or send away for it. And let's come into the present now, because what I'm talking about happened 30 years ago. That is, in my formative stages. And what scares and appalls me, Dr. Dobson, is when I see what's on cable TV. Some of the movies, I mean, some of the violence in the movies that come into homes today with stuff that they wouldn't show in X-rated adult theaters 30 years ago. Y bueno amigos, hasta aquí el video. Si les gustó, no olviden dejar su like y compartirlo con algún amigo si es que lo desean. Activar la campana de notificación para que YouTube les avise cuando subamos nuevo video. En la descripción les voy a dejar los enlaces para que visiten todas nuestras redes sociales. También no olviden suscribirse a este canal. Por mi parte, esto sería todo. Nos vemos. Hasta la próxima.